Estrella Idalia Velázquez se reclinó en su sillón de cuero y exhaló. El contrato firmado yacía sobre la mesa frente a ella, 28 páginas de texto legal, cada una de cuyas líneas había pasado por sus manos en las últimas 3 semanas. Farmavita ya era oficialmente cliente de su bufete, lo que significaba unos ingresos estables durante al menos 2 años y un gran impulso para su reputación. El representante de la cadena, un hombre con sobrepeso, gafas y traje gris, le estrechó la mano y dijo algo sobre una fructífera colaboración, pero Estrella ya estaba calculando mentalmente cómo distribuiría la nueva carga de trabajo entre los empleados. Cuando la puerta se cerró tras el cliente, se levantó y se acercó a la ventana. 6º piso, vista del centro de la ciudad. Edificios bajos pintados de colores cálidos, tejados brillantes al sol del atardecer. Abajo, en algún lugar, los coches zumbaban, la gente se apresuraba, pero aquí, en su despacho, reinaba la agradable tranquilidad del éxito. Estrella era el tipo de persona que sabía disfrutar de su trabajo. El bufete que había abierto hacía 7 años había pasado de ser un pequeño despacho de 2 personas a una empresa sólida con 11 empleados y un flujo constante de clientes. Cogió el teléfono para marcar el número de su padre, pero cambió de idea. Primero tenía que terminar el papeleo. Estrella volvió al escritorio, colocó los papeles en carpetas y tomó notas en la agenda. Miró el reloj. Eran las 8:30 de la tarde. Hora de volver a casa. El viaje duró unos 40 minutos. Estrella condujo con el piloto automático, escuchando la radio, donde algún presentador hablaba con entusiasmo de una nueva serie de televisión mexicana. Apagó el sonido y puso música de su teléfono, algo suave, jazzy. El ambiente era bueno, casi alegre. No le ocurría a menudo, normalmente tenía la cabeza llena de negocios, pleitos, contratos, pero hoy se permitió conducir y no pensar en nada. La casa la recibió con luz en las ventanas y olor a carne asada. Max estaba cocinando. No lo hacía tan a menudo como para que se convirtiera en una costumbre, pero sí con la suficiente regularidad como para que Estrella lo tomara como un bonito gesto de cariño. Abrió la puerta, se quitó los zapatos y entró en la cocina. Max estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén, y sobre la mesa había un ramo de rosas amarillas en un jarrón de cristal. ¿Flores? Estrella enarcó una ceja. ¿Qué te pasa? Max se dio la vuelta y esbozó aquella sonrisa suya que antes le aceleraba el corazón. Alto, esbelto, con una barba cuidada y el pelo oscuro peinado hacia atrás, parecía salido de un cartel publicitario. No ha pasado nada, solo quería hacer algo agradable. Apagó el hornillo y se acercó a ella, besándole la mejilla. ¿Cómo va el trabajo? Muy bien. Hemos firmado un contrato con Farmavita. ¿En serio? Silbó Max. Eso es mucho dinero, cariño. Te felicito. Le pasó el brazo por los hombros y Estrella se apoyó en él, sintiendo cómo la tensión del día se desvanecía poco a poco. Así es como debe ser, volver a casa con un hombre que se alegra de tus éxitos, que te prepara la cena y te regala flores a cambio de nada. Cenaron sentados en una mesita junto a la ventana. Max habló de su día en la oficina. Algún cliente se quejaba de la lentitud del papeleo, otro exigía un descuento. Estrella escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados, pero sus pensamientos ya se habían desviado hacia mañana. Habría que repartir tareas sobre el nuevo contrato, hablar con el contable, revisar un par de contratos. Por cierto, Max le sirvió un poco de vino. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Por qué no vamos a algún sitio? A Tepoztlán, por ejemplo. Hace tiempo que no salimos de la ciudad. Tal vez. Estrella dio un sorbo a su vino. Ya veremos cómo transcurre la semana. Si tengo tiempo para cerrar todos mis negocios, ¿por qué no? Max asintió, pero ella pudo ver la ligera sombra de decepción en su rostro. Él siempre había querido más viajes juntos, más tiempo juntos.
y ella siempre estaba ocupada. Estrella alargó la mano y le apretó la palma. Intentaré liberarme, de verdad. Él sonrió y la sombra desapareció. Después de cenar, Estrella se acordó de su padre. Sentada en el sofá, marcó un número. Don Arturo no contestó de inmediato, solo al quinto timbrazo, y su voz sonó algo sorda. «Papá, soy yo. Quería darte una noticia. Hoy he firmado un contrato con Farmavita». «Bien», tosió mi padre. «Bien hecho, Estrella. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada». «Sí, cansada. Hoy he ido al médico. Solo una revisión rutinaria. Nada serio». «¿El médico?» Estrella frunció el ceño. «¿Qué te ha mirado?» «El corazón. La edad, ya sabes. El médico dijo que está bien, que solo necesita menos estrés y más descanso. Quizá deberías tomártelo con calma. Has estado trabajando toda tu vida». «Estrella, no empieces. Sé lo que hago». Había esa firmeza familiar en la voz de su padre con la que era inútil discutir. Estrella suspiró. «Está bien, pero cuídate, por favor». «Ya lo hago. Ve a descansar, que tú también llevas todo el día trabajando». Se despidieron y Estrella colgó. Max estaba viendo la tele, cambiando de canal. Ella se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Él la rodeó con el brazo y vieron una película de detectives en silencio, con música tensa acompañando las escenas de persecución. Estrella no seguía la historia, solo disfrutaba del momento de paz. Tenía los ojos somnolientos y el cuerpo relajado después de un largo día. Hacia la mitad de la película se quedó dormida, y Max la tapó cuidadosamente con un plaid, sin moverse para no despertarla. La mañana siguiente comenzó con un ritmo ondulante. Estrella se despertó a las 7, se duchó, se vistió y tomó café en la cocina. Max seguía durmiendo. Normalmente se levantaba más tarde. Se fue a trabajar cuando la ciudad empezaba a despertarse. En la oficina la esperaba una montaña de trabajo. Primero tenía que reunirse con los empleados para explicarles qué iba a hacer cada uno con el nuevo contrato. Después, una reunión con el contable y luego una llamada de un antiguo cliente que tenía preguntas sobre un terreno. Estrella negoció, firmó papeles, dio instrucciones. A la hora de comer le zumbaba la cabeza, pero era un cansancio agradable, el cansancio de una persona que está ocupada y ve resultados. Max se presentó en la oficina sobre las 2 de la tarde. Trabajaba como gestor de cuentas y su despacho estaba 2 puertas más allá del pasillo. Estrella acababa de salir de la sala de reuniones cuando lo vio en la recepción. Hablaba con la recepcionista, Luisa, una joven de unos 25 años que acababa de entrar a trabajar con ellos. Max decía algo, sonriendo ampliamente, y Luisa se reía, echándose el pelo hacia atrás. Él se inclinó más hacia ella, al parecer para examinar algo en su monitor, y su mano le tocó un momento el hombro. Estrella se detuvo, observando la escena. Algo se agitó en su interior, una leve punzada de celos o fastidio, pero se apresuró a reprimirla. Max siempre había sido así, abierto, amable, encantador. Era parte de su trabajo, parte de su carácter. No se le podía prohibir que fuera él mismo. Estrella pasó de largo saludando a ambos con la cabeza y volvió a su despacho. Una hora más tarde, Raquel entró a verla. Su amiga se presentó sin avisar, como de costumbre, con 2 tazas de café en las manos. Raquel era el tipo de persona que no pedía permiso, simplemente aparecía y te alegrabas de verla. «Te he traído un café de verdad, no de esos de máquina expendedora». Dejó la taza sobre el escritorio de Estrella y se sentó en la silla de enfrente. «Te lo agradezco. Llegas justo a tiempo. Necesito un descanso». Raquel iba vestida con un estricto traje pantalón, pero tenía una sonrisa irónica en la cara que le restaba oficialidad al conjunto. Dio un sorbo a su café y entornó los ojos. «Cuéntame, me he enterado de que ayer te libraste de la Farmavita. Me alegro por ti». «Sí, por fin firmamos. Tardamos 3 semanas, pero mereció la pena».
Sí, lo valió. Es toda una cadena. Es mucho dinero. Estrella sonrió. Raquel nunca tenía reparos en expresarse y llamar a las cosas por su nombre. Esa era una de las cualidades que Estrella apreciaba de ella. No había necesidad de jugar a la diplomacia con su amiga. Hablaron de trabajo, de clientes, de lo cansada que estaba Raquel de su jefe, que siempre le exigía informes en el último momento. Luego, la conversación se volvió personal. ¿Cómo estaba Max?, preguntó Raquel, y había una nota sutil en su voz que Estrella no reconoció de inmediato. Muy bien. Ayer incluso le regaló flores y le preparó la cena. Vaya, romántico, dijo Raquel riendo entre dientes. ¿Cómo va el trabajo?, te pregunta por tus finanzas. Estrella levantó la vista. ¿A qué te refieres? Bueno, le he visto un par de veces. Está muy interesado en cuánto ha ganado la empresa, cuáles son tus contratos, quién paga cuánto. Para un gerente, está un poco demasiado interesado en el dinero. Raque, es un gerente de cuentas. Se supone que conoce el aspecto financiero para poder elaborar estrategias. Tal vez, Raquel se encogió de hombros. Me pareció que le interesaban más los números del balance que los clientes satisfechos. Bueno, ya le conoces mejor. Estrella dio un sorbo a su café, ligeramente irritada. Raquel siempre había sido escéptica con Max, aunque nunca lo había dicho directamente. Pequeñas observaciones, comentarios irónicos, eso era ahora. Solo está siendo responsable, y de todas formas tiene todo el derecho a interesarse, es parte del negocio. Está bien, no te pongas así, solo digo. Raquel levantó las manos en un gesto conciliador. Ya sabes que siempre digo lo que pienso. Ya lo sé. Terminaron el café, hablaron un poco más de sus planes para el fin de semana, y Raquel se marchó. Estrella permaneció sentada a la mesa mirando por la ventana. Las palabras de su amiga le clavaron una espina. Recordó cómo ayer Max se había puesto a pensar inmediatamente en lo que podría comprar con el dinero de su nuevo contrato. Recordó su sonrisa cuando le dijo la cantidad. Pero eso es normal, ¿no? Son familia. El éxito de ella es también el éxito de él. Estrella sacudió la cabeza, ahuyentando la duda. No pasa nada. Raquel está exagerando, como siempre. Se levantó de la mesa y volvió al trabajo, obligándose a concentrarse en los documentos que tenía ante los ojos. El timbre sonó a las 11, 37 minutos después de medianoche. Estrella ya estaba en la cama, leyendo algo en su tableta. Un artículo sobre los nuevos cambios en la legislación fiscal. Max dormitaba a su lado, quedándose dormido. El teléfono vibró en la mesilla y apareció el nombre de su hermano. Estrella frunció el ceño. Salvador nunca había llamado tan tarde. Cogió el teléfono. ¿Diga? La voz de su hermano sonaba extraña, ronca, entrecortada, como si hablara con la garganta contraída. Estrella, ven aquí. Es urgente. Papá. Él tuvo un ataque al corazón. Los médicos no pudieron. Murió. Lo primero que sintió Estrella fue entumecimiento. Era como si alguien le hubiera echado agua fría en el cuerpo desde dentro. Las palabras de su hermano sonaban lejanas, como a través de un cristal grueso. Se sentó con el teléfono junto a la oreja, incapaz de emitir sonido alguno. «¿Estarela? ¿Me oyes?» La voz de Salvador se hizo más fuerte, más desesperada. «Ven a casa, por favor, no puedo hacer esto solo». «Ya voy», exhaló y pulsó colgar. Max se despertó con sus movimientos. Estrella ya estaba fuera de la cama poniéndose unos vaqueros y un jersey. Le temblaban las manos. La cremallera de los vaqueros no subía. «¿Qué le pasa?» Se levantó sobre el codo, mirándola con ojos soñolientos. «Papá ha muerto. Un infarto. Tengo que ver a Salvador». Hablaba mecánicamente, como si no fueran sus palabras ni su vida. Max se deshizo al instante de los restos de sueño, saltó de la cama. «Dios mío, voy contigo. Dame 15 minutos para hacer la maleta». «No, ve más tarde. Necesito estar allí ahora».
Estrella cogió las llaves del coche y salió corriendo del piso sin esperar respuesta. Bajó en el ascensor y subió al coche. El motor arrancó a la primera y ella salió a la calle nocturna y vacía. Condujo rápido, casi sin pensar dónde girar. Su cuerpo conducía el coche por una ruta conocida. Su mente estaba vacía. Solo en algún lugar de la periferia de su conciencia había un pensamiento de pánico. No puede ser. Ayer mismo me habló por teléfono. La casa de su padre estaba a media hora en coche del centro, una mansión de 2 plantas de buen tamaño con tejado de tejas rojas. Estrella había crecido aquí, corriendo en este patio, aprendiendo a montar en bicicleta en esta entrada. Había luces encendidas en todas las ventanas y una ambulancia aparcada delante. Aparcó como pudo, saltó y corrió hacia la puerta. Había demasiada gente dentro y demasiadas luces. Los paramédicos apilaban el equipo y hablaban entre ellos en voz baja. Salvador estaba de pie en medio del salón, un hombre grande y corpulento con los ojos enrojecidos. Cuando vio a su hermana, dio un paso hacia ella, y Estrella se aferró a él como si se estuviera ahogando y se aferrara a su último apoyo. ¿Dónde está?, susurró. Arriba, en el dormitorio. Los médicos ya habían hecho todo lo posible, pero era demasiado tarde. Salvador habló despacio, esforzándose por elegir las palabras. Su rostro estaba gris, agotado. Estrella se soltó de su abrazo y se dirigió a las escaleras. Subió y empujó la puerta del dormitorio de sus padres. Su padre estaba tumbado en la cama, cubierto con una sábana. Un anciano médico de rostro cansado estaba a su lado, rellenando unos papeles en un portapapeles. Estrella se acercó. El rostro de su padre parecía tranquilo, casi sereno, como si estuviera durmiendo. Alargó la mano y le tocó la palma, fría, inmóvil. Y entonces, por fin, algo se rompió en su interior. No eran lágrimas, no salían. Tenía la garganta tan cerrada que no podía respirar. Solo un vacío, enorme y despiadado, se abrió en algún lugar de su pecho. El médico tosió en voz baja. Siento mucho su pérdida. La muerte se debió a un infarto masivo de miocardio hacia las 10 de la noche. Su hermano llamó inmediatamente a una ambulancia y llegamos 12 minutos después, pero no hubo forma de salvarlo. El paciente murió casi al instante. Estrella asintió, sin apartar los ojos del rostro de su padre. El médico dejó los papeles sobre la cómoda, dijo algo más, pero ella no escuchó. Luego se marchó, dejándola sola. Se quedó mirando la figura inmóvil bajo la sábana y no podía creer que aquel hombre no volvería a hablarle, a llamarla, a decirle con su voz firme, «Bien hecho, Estrella». Salvador entró a continuación, deteniéndose junto a ella. Llegó a casa por la tarde, dijo que no se encontraba bien. Se tumbó en la cama. Fui a verle 1 hora más tarde. Se agarraba el pecho, jadeaba. Llamé a una ambulancia, pero la voz de mi hermano se entrecorta. Dijeron que aunque hubieran llegado antes, no habría cambiado nada. El daño cardíaco era demasiado grave. Estrella pasó el brazo por los hombros de su hermano. Permanecieron así un rato, en silencio, mientras abajo los sanitarios terminaban su trabajo, recogiendo camillas, golpeando las puertas de los coches. Luego se fueron y la casa quedó en silencio. Las horas siguientes pasaron borrosas. Los médicos dejaron los contactos de la funeraria que iba a recoger el cadáver. Salvador los llamó, concertó 1 hora. Estrella se paseó por la casa, tocando las cosas de su padre. Su escritorio en el estudio, apilado de dibujos y presupuestos, las fotografías enmarcadas en las paredes, el viejo sillón del salón donde le gustaba sentarse por las tardes con el periódico. Todo aquello seguía allí, y él ya no estaba. Era absurdo. Max llegó hacia las 2 de la mañana. Entró en la casa sin hacer ruido, encontró a Estrella en el estudio de su padre. Estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en una estantería, con la mirada fija en un punto. Max se agachó a su lado y la rodeó con el brazo. «Lo siento mucho, cariño. No sé qué decirte».
Estrella se aferró a él sin llorar. No había lágrimas, solo un extraño vacío y una sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Ayer había dicho que todo estaba bien, que el médico había dicho que no era nada grave. A veces ocurre así. De repente, no podrías haber evitado nada. Max le acarició el pelo, le dijo frases reconfortantes, y ella asintió agradecida, aunque las palabras apenas eran conscientes. Estuvieron sentados así hasta la mañana. Salvador tampoco se acostó. Anduvo por la casa, llamando por teléfono a los parientes, informándoles de la muerte de su padre. Con cada conversación su voz se volvía más y más mecánica, incolora. Por la mañana llegó la funeraria. 2 hombres de traje negro, educados, silenciosos. Se llevaron el cadáver dejando un montón de papeles para firmar. Salvador se hizo cargo. Él estaba al mando, debía ocuparse de las formalidades. Estrella se quedó de pie, asintiendo cuando le preguntaban algo. Entonces empezaron los preparativos. Había que elegir un ataúd, reservar una plaza en el cementerio, organizar el funeral, contactar con el restaurante para la cena conmemorativa. La lista de cosas por hacer crecía por momentos y Estrella sentía que el pánico se apoderaba de ella. No podía con todo, no podía controlarlo todo. Raquel apareció hacia el mediodía. Estrella la había llamado por la mañana temprano, diciendo solo: «Papá ha muerto». Su amiga dejó todo y vino. Entró en la casa, abrazó a Estrella en silencio, luego las miró a las dos, a ella y a Salvador, y dijo: «¿Dónde está la lista de cosas por hacer? Venga, dime lo que hay que hacer». Salvador le entregó un papel escrito. Raquel lo miró y asintió. «Muy bien. Yo me encargo del ataúd. Solo tengo que elegirlo y pagarlo. Del restaurante también me encargo yo. Estrella, ¿tienes una lista de familiares y conocidos a los que avisar?» En el cuaderno de mi padre, Estrella señaló la mesa del estudio. «Muy bien. Haré las llamadas. Salvador, ¿te encargas del cementerio y de la iglesia?» «Sí. Entonces vamos. Quedarse aquí sufriendo no es una opción. El trabajo distrae». Raquel tenía razón. Los 2 días siguientes pasaron volando a un ritmo frenético. Estrella viajó con su hermano a la funeraria, eligiendo un ataúd de madera pulida. Don Arturo merecía un funeral decente. Después fue al cementerio, donde el administrador le enseñó las parcelas y le explicó qué documentos necesitaba. Salvador hizo los trámites con la iglesia. Su padre no era un hombre religioso, pero la tradición exigía un entierro. Raquel se llevó la mayor parte del trabajo. Llamó a todos los parientes, conocidos y socios de su padre. Hizo listas de los que asistirían al funeral. Encargó una cena conmemorativa en un restaurante para 100 personas. Dispuso coronas de flores y música. Estrella miró a su amiga con gratitud. Sin ella se ahogaría en aquella avalancha de cosas por hacer. Max también intentaba ayudar. Condujo con Estrella, cargó pesadas cajas con las cosas de su padre que había que reorganizar, llamó al bufete de abogados para cancelar las citas de su mujer. Pero al hacerlo, abordó varias veces el tema del testamento. La primera vez fue el segundo día después de la muerte de su padre. Estaban sentados en la cocina. Estrella intentaba comerse el bocadillo que le había traído Raquel, pero la comida no bajaba. Max estaba sirviendo té. «Cariño, me doy cuenta de que no es el mejor momento para hacerte estas preguntas, pero ¿tu padre dejó testamento?» Estrella le miró. «No lo sé, supongo que sí, supongo que sí. Siempre fue meticuloso con esas cosas». «Ya veo. Es que vamos a tener que lidiar con eso, ¿sabes? Papeleo, activos, cuentas, ver si hay deudas o pasivos». «Max, no puedo pensar en eso ahora. Papá murió hace 2 días». «Lo entiendo». Se sentó a su lado y le cogió la mano. «Solo quiero que estés preparada para cualquier cosa. A veces, en situaciones como esta, surgen imprevistos». Estrella asintió, demasiado cansada para continuar la conversación. Max guardó silencio, pero ella pudo ver que el asunto no estaba cerrado para él.
La segunda vez que salió el tema fue al día siguiente. Estrella estaba sentada en la habitación de su padre, revisando sus objetos personales. Tenía que decidir qué conservar y qué regalar. Trajes viejos, zapatos, carpetas, libros. Cada cosa guardaba un recuerdo y le resultaba doloroso desprenderse de ellas. Max entró y se sentó en el borde de la cama. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Encontraste algo importante? ¿Papeles, tal vez? Todavía no. Sobre todo recibos viejos y planos. Max guardó silencio por un momento. Luego continuó con cautela. Escucha, he estado pensando. Quizá deberíamos hablar con el notario antes para entender qué y cómo. Quizá haya matices. Estrella se dio la vuelta. Max, ya basta. Ahora mismo no me interesan los testamentos ni los notarios. Aún no he enterrado a mi padre. ¿Puede esperar? Levantó las manos en un gesto conciliador. Por supuesto, lo siento, no pretendía presionar. Solo estoy preocupada por ti, por nosotros. Los asuntos financieros a veces causan problemas si no se tratan a tiempo. Me ocuparé de ello. Hasta luego. Max asintió y salió. Estrella permaneció sentada mirando la pila de papeles que tenía delante. La irritación iba desapareciendo poco a poco. Tal vez él tuviera razón. Ella debía mantener las cosas bajo control. Pero, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué no podía esperar al menos hasta después del funeral? La tercera conversación tuvo lugar la tarde anterior al funeral. Estrella y Salvador estaban sentados en el salón, discutiendo los últimos detalles. Max entró con una botella de whisky y 3 vasos. Creo que todos necesitamos un trago. Mañana será un día largo. Sirvió el whisky y bebieron en silencio. Salvador se recostó en el sofá y cerró los ojos. Max bebió otro sorbo y, como por casualidad, dijo, hablando de mañana. Después del funeral, el notario leerá el testamento, ¿no? Procedimiento habitual. Salvador abrió los ojos y miró a Max. Sí, unos días después del funeral. El notario ya se ha puesto en contacto conmigo. Ya veo. ¿Cuál es el esquema general? Solo para hacerme una idea de lo que voy a tener que tratar. Salvador frunce el ceño. No lo sé. El testamento está sellado. Lo sabremos cuando lo lea el notario. Pero podemos adivinarlo, ¿no? Don Arturo era un empresario de éxito. Debió de dejar una empresa y unos ahorros. Estrella sintió que la ira le hervía por dentro. Max, basta. Esto no es asunto tuyo. Él se volvió hacia ella y alzó las cejas, sorprendido. ¿Cómo que no es asunto mío? Somos familia. Lo que te concierne a ti me concierne a mí. El testamento de mi padre nos concierne a Salvador y a mí, no a ti. Cariño, solo quiero entender el panorama financiero. ¿Y si don Arturo tuviera deudas o algún pasivo que pasaría a ti? Eso es importante saberlo de antemano. Salvador dejó lentamente el vaso sobre la mesa y se volvió hacia Max. Su mirada era dura, casi amenazadora. Mi padre no tenía deudas. Siempre había mantenido sus asuntos limpios. Y si había algún problema, él mismo nos lo decía. Así que, Max, no tienes que preocuparte por la situación financiera. Se hizo un silencio tenso. Max miró a Salvador, luego a Estrella, y al parecer se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Vale, lo siento. No pretendía ser grosero. Estoy nervioso por lo de mañana. Se terminó el whisky y salió de la habitación. Salvador le miró y le dijo en voz baja, «A tu marido le interesa demasiado el dinero. Solo quiere ayudar». Estrella oyó la incertidumbre en su propia voz. ¿Ayudar? Salvador se rió entre dientes. Estrella, no me meto en tu vida familiar, pero este tipo ha preguntado por la herencia 5 veces en los últimos 2 días. No me gusta nada. Salvador, no te digo nada. Solo ten cuidado. ¿Vale? Estrella asintió, pero una sensación desagradable se instaló en su interior. Recordó lo que Raquel había dicho de que Max se interesaba demasiado por las finanzas de la empresa. Recordó sus preguntas sobre la herencia. Se dio cuenta de que su hermano tenía razón. Algo iba mal. Pero ahora, en la víspera del funeral,
Cuando le dolía el alma por la pérdida, no quería indagar en esos pensamientos. Podría ocuparse de ellos más tarde. La noche pasó casi sin dormir. Estrella estaba tumbada mirando al techo con Max durmiendo a su lado. Escuchaba su respiración y pensaba en su padre, en lo rápido que había cambiado todo, en lo frágil que era la vida. Y en algún lugar, en la periferia de su conciencia, un pensamiento inquietante sobre su marido, sobre sus preguntas insistentes, sobre su interés demasiado vivo por el dinero, pero lo ahuyentó. Mañana era el funeral. El resto tendría que esperar. La mañana del funeral era gris, con un cielo bajo que prometía lluvia. Estrella se despertó temprano, aunque no había dormido mucho. Había dado vueltas en la cama toda la noche, cayendo en un sueño intranquilo del que salió con el corazón palpitante. Se levantó, se duchó y sacó un vestido negro del armario. Miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. Tenía la cara demacrada, ojeras, la mirada ausente. Max ya estaba en la cocina, preparando café. También vestía un traje negro y parecía sereno y serio. Le entregó una taza y le dio un breve abrazo por los hombros. «Aguanta. Es un día duro, pero lo superarás». Estrella asintió y sorbió el café caliente, quemándose los labios. Apenas hablaron. ¿Qué podían decir antes de un funeral? Recogieron sus cosas y se dirigieron a la iglesia. Era pequeña, con paredes encaladas y bancos de madera. Su padre no era creyente, pero la tradición exigía un funeral, así que Salvador insistió en la ceremonia. Cuando llegaron, ya se había congregado una multitud en la entrada. Estrella no esperaba tanta gente. Los socios de su padre en el negocio de la construcción, hombres con trajes caros y rostros severos, parientes lejanos a los que había visto por última vez hacía unos 10 años, vecinos del antiguo barrio donde vivía don Arturo, compañeros de Estrella en el bufete. Todos se acercaron, estrecharon manos, murmuraron condolencias. Estrella asintió, dio las gracias, pero las palabras se le escaparon. Funcionaba en automático, aguantando con sus últimas fuerzas. Salvador estaba en la entrada de la iglesia, saludando a los invitados. Su rostro era pétreo, pero sus ojos delataban que apenas aguantaba. Raquel estaba a su lado, ayudando a sentar a la gente, indicando dónde dejar las coronas. Interceptó la mirada de Estrella y se acercó, apretándole la mano con fuerza. «Todo va a salir bien. Respira». Estrella asintió agradecida. Sin Raquel no habría sobrevivido estos días. La ceremonia comenzó a las 11 en punto. El ataúd con el cuerpo de su padre estaba en el centro, cerrado, rodeado de flores. El cura dijo algo sobre la vida eterna, sobre la misericordia de Dios, sobre que don Arturo era un hombre digno. Estrella, sentada en primera fila entre Salvador y Max, miraba el ataúd y no podía creer que su padre estuviera allí. El mismo hombre que le había enseñado a montar en bicicleta, que se había sentido orgulloso de todos sus éxitos, que siempre había sido un pilar indestructible y fiable. La misa se hizo eterna. El canto del coro, el rezo de las oraciones, el olor a incienso. Estrella permanecía inmóvil, con las manos cerradas en un puño. Las lágrimas no salían, estaban atascadas en algún lugar de su interior, como un nudo en la garganta. Cerca de ella, Salvador respiraba con dificultad, conteniéndose. Max le cogió la mano, pero su palma estaba fría, distante. Cuando terminó la ceremonia, llevaron el ataúd al coche fúnebre. La procesión se adentró en el cementerio. La larga fila de coches se arrastraba por las estrechas calles, y Estrella miraba por la ventana, viendo las casas, los árboles, la gente ocupándose de sus asuntos, completamente inconsciente de que el mundo entero se había acabado para ella hoy. En el cementerio se había reunido más gente. Habían cavado una tumba en la parcela familiar, junto a la de la madre de Estrella, fallecida hacía 15 años. El féretro fue enterrado bajo los cánticos del sacerdote, y aquí fue donde Estrella se derrumbó.
El primer terrón de tierra cayó sobre la tapa del ataúd con un ruido sordo, y algo estalló en su interior. Sollozó en voz alta, sin gracia, incapaz de contenerse. Las lágrimas caían a raudales y sus hombros temblaban. Salvador la abrazó, pero no sirvió de nada. Raquel llegó desde el otro lado, tiró de ella y la alejó de la multitud. «Vamos, llora. No te aguantes». Estrella sollozaba, con la cara hundida en el hombro de su amiga, y Raquel se quedó allí de pie, abrazándola, acariciándole la espalda. La gente a su alrededor fingió no darse cuenta, apartándose, dejándole espacio. Max se quedó más lejos, al borde de la tumba, mirando hacia otro lado. Con el rabillo del ojo, Estrella se dio cuenta de que tenía el móvil fuera, consultando algo en la pantalla. Le echó un vistazo rápido y se lo volvió a meter en el bolsillo. Aquello la sorprendió incluso entre lágrimas. ¿Cómo se podía mirar el móvil en un funeral? Pero estaba demasiado destrozada para reaccionar. A medida que se llenaba la tumba, la gente empezaba a dispersarse. Se acercaron a Salvador y Estrella, dándoles de nuevo el pésame, prometiendo ayudarles si necesitaban algo. Estrella asentía con la cabeza, secándose las lágrimas, intentando recomponerse. Raquel se quedó a su lado, apoyándola bajo el codo. La cena conmemorativa fue en un restaurante cercano, una gran sala de techos altos y largas mesas cubiertas con manteles blancos. Vinieron 70 personas, quizá más. Todos estaban sentados. Los camareros servían la comida y el vino. Estrella se sentó en la cabecera de la mesa, junto a Salvador. Tenía delante un plato de comida, pero no se atrevía a comer. Tenía un nudo en la garganta. Cada bocado se le atascaba, no tragaba. Bebió agua a pequeños tragos y miró a la gente que comía, que hablaba en voz baja, recordando a don Arturo. El socio de su padre, un hombre corpulento de bigotes grises, pronunció un discurso, hablando de lo hombre de fiar que era, honrado, trabajador, que con un hombre así se podía ir al agua y al fuego. Salvador escuchaba con los dientes apretados, y Estrella podía ver cómo le temblaban los labios. Quería levantarse y salir de allí, esconderse en algún lugar sin esta gente, estos discursos, este ambiente pesado y sofocante. Pero se quedó allí sentada porque tenía que hacerlo. Max estaba instalado a unos asientos de ella, charlando con algún pariente lejano. Estrella le observaba, la forma en que asentía, respondía a algo, a veces sonreía con la comisura de los labios. Parecía tranquilo, casi relajado, como si no se tratara de un funeral, sino de una comida de negocios normal. Raquel, sentada junto a Estrella, también lo notó. «Tu marido está bien», dijo en voz baja con ironía. Estrella guardó silencio. No le apetecía hablar de Max en aquel momento. La comida se prolongó durante 3 horas. La gente comía, bebía, compartía recuerdos. Algunos incluso intentaron hacer bromas, con cuidado, medio en broma, pero seguía siendo cortante. Estrella esperó a que el grueso de los invitados se hubiera dispersado y se levantó de la mesa. Salvador la miró interrogante. «Me voy a casa. No puedo ir más lejos. Vete tú. Yo terminaré aquí». Raquel la acompañó hasta el coche, la ayudó a subir. «¿Estás segura de que puedes manejarlo? ¿Puedo llevarte yo?» «Me las arreglaré. Gracias, Raque. Por todo». Su amiga la abrazó y la dejó marchar. Estrella arrancó el coche y condujo hasta su casa. Lloró de camino a casa, en silencio, sin lágrimas, pero las lágrimas fluyeron solas y no intentó detenerlas. Cuando llegó, subió al piso, se desnudó, se tumbó en la cama y cayó en un sueño pesado y sin sueños. Me desperté en la oscuridad. El piso estaba en silencio. Max se había ido. El reloj marcaba las 11 de la noche. Se levantó, bebió agua en la cocina, miró el teléfono. Una llamada perdida de Salvador. Volvió a llamar. «¿Te encuentras bien?» La voz de su hermano sonaba cansada, disgustada. «¿Y tú?»
Lo mismo. Escucha, llamó el notario. Ha concertado una cita para pasado mañana, a las 10 de la mañana. La lectura del testamento. Ya veo. ¿Vendrás? Sí, claro. Se despidieron. Estrella colgó el teléfono y se quedó en la cocina, mirando por la ventana. El testamento. No había pensado en ello en todos estos días, pero ahora la inevitabilidad llegaba con fuerza renovada. ¿Qué había dejado allí su padre? ¿Cómo había dispuesto de sus bienes? Max volvió hacia medianoche. Entró sin hacer ruido, pensando que estaba dormida, pero Estrella estaba sentada en el salón con una taza de té. ¿Estás despierta? Se sentó a su lado. No puedo dormir. El notario concertó una cita para pasado mañana. Max asintió. Algo brilló en su rostro. ¿Interés? ¿Curiosidad? Es bueno ser rápido. No hay que alargar demasiado estas cosas. Estrella le miró. ¿Quieres venir conmigo? Si quieres. Soy un marido. Tengo derecho a estar allí. Sí, por supuesto. Se terminó el té y se fue al dormitorio. Max se quedó en el salón, mirando el móvil. Estrella no le preguntó qué hacía allí. El día del anuncio del testamento llegó rápidamente. Estrella se despertó con la cabeza pesada y ansiedad en el pecho. Max y ella se dirigieron a la notaría, un pequeño edificio del distrito comercial. En la primera planta, un despacho con sillones de cuero y un enorme escritorio. Salvador ya estaba esperando en el pasillo. Abrazó a su hermana en silencio. El notario resultó ser un hombre mayor, con gafas y el pelo canoso pulcramente peinado. Les invitó a pasar y les sentó en una mesa. Sacó una carpeta con documentos y la abrió. En primer lugar, acepte mis condolencias. Don Arturo Eduardo Velázquez fue cliente mío durante muchos años y me entristece profundamente su pérdida. Hizo una pausa y continuó. El testamento fue redactado hace un año y certificado conforme a la ley. Leeré su contenido. Entonces, don Arturo Eduardo Velázquez lega a su hijo, Salvador Hidalgo Velázquez, la plena propiedad de la empresa constructora Velázquez e Hijos, con todos sus bienes, obligaciones y derechos. A su hija, Estrella Idalia Velázquez, lega un ahorro personal de $900,000. El notario levantó los ojos, los miró a los tres. Eso es todo. No hay otros legados en el testamento. ¿Alguna pregunta? Estrella guardó silencio, digiriendo la información. $900,000. Es mucho dinero. No esperaba que su padre hubiera acumulado tanto. Salvador también permanecía en silencio, con la mirada fija en la mesa. Y Max estaba visiblemente animado. Se enderezó en su silla con una sonrisa en la cara. ¿900,000? Vaya, Estrella, ¿has oído eso? Es increíble. Empezó a contar en voz alta, rizando los dedos. Podríamos ampliar el bufete, contratar a más gente, o comprar un piso nuevo, más grande, en el centro, o invertir en un negocio, montar algo propio. Hay muchas posibilidades. Estrella giró lentamente la cabeza y le miró. Fríamente, con una mirada larga. Es mi dinero, Max. No el dinero de la familia. Es mío. Tartamudeó media palabra. Su sonrisa vaciló. Sí, claro que lo es. Yo solo quería decir que podríamos discutir las opciones, juntos, como una familia. No. Es mi herencia, y yo decidiré qué hacer con ella. Había acero en su voz, y Max se dio cuenta de que había exagerado. Se apresuró a asentir y su rostro adoptó una expresión avergonzada. Lo siento, cariño. No quería decir eso. Me alegro por ti, por nosotros. Por supuesto, depende de ti. Solo quiero ayudar con la planificación si es necesario. Estrella se dio la vuelta. El notario tosió con delicadeza. Si no hay más preguntas, prepararé los papeles de la herencia. Salvador Hidalgo tendrá que registrar la empresa a su nombre. Tardará unas semanas. Estrella Idalia, necesitarás presentar el certificado de defunción y el pasaporte para recibir los fondos de la cuenta. El banco ya ha sido avisado. El dinero estará disponible en 3 días laborables. Asintieron, firmaron unos papeles y salieron del despacho. Fuera,
Salvador abrazó a su hermana. Papá quería que estuvieras bien. Siempre cuidó de nosotros. Lo sé. Si necesitas algo, eres bienvenida. Cuando queráis. Se despidieron y Salvador se marchó. Estrella y Max subieron al coche. De camino a casa, Max permaneció en silencio, pero ella le vio mirarla de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Al día siguiente, Estrella fue al banco. Pensó toda la noche y tomó una decisión: sacar el dinero en efectivo. Era irracional, pero tras la muerte de su padre quería tener el control, ver ese dinero, saber que estaba a salvo. Explicó su decisión al director del banco, quien, aunque sorprendido, accedió a retirar el dinero. $900,000 en billetes de 100, 9,000 billetes. Estaban empaquetados en fajos y bien atados. Estrella cogió el dinero y condujo hasta su casa. Max estaba en la oficina y ella pudo arreglarlo todo tranquilamente. Caminó hasta su despacho, abrió la caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro. Empezó a apilar los fardos dentro. Ocupaban mucho espacio, pero al final todo cabía. Max llegó a casa sobre las 7 de la tarde. La vio en el estudio, donde seguía revisando las notas, asegurándose de que todo estuviera correctamente apilado. ¿Qué estás haciendo? Sacando dinero del banco, ponerlo en la caja fuerte. Max se quedó helado en la puerta. ¿Lo has sacado todo? ¿En efectivo? Sí, pero ¿por qué? Es una gran cantidad de dinero. No es seguro. Estrella se encogió de hombros. Quiero tenerlo bajo control. Así es más seguro. Max se acercó y miró dentro de la caja fuerte. Vaya, 900,000 en efectivo. Parece impresionante. Extendió la mano y tocó uno de los montones. Luego miró a Estrella. Deja que te ayude a apilarlo. Asegúrate de que esté bien ordenado. Juntos ordenaron los billetes en los estantes de la caja fuerte. Max trabajó con concentración, manipulando cada paquete con cuidado. Luego, cuando todo estuvo listo, preguntó: ¿cuál es el código? Necesito saberlo por si te pasa algo. No es para tanto. Estrella se lo pensó un momento. En principio tiene sentido. Están casados. Tiene derecho a saberlo. 1, 0, 0, 0, 7, 2, 4. Max repitió. 1, 0, 0, 0, 7, 2, 4. Entendido. Gracias, cariño. Cerró la puerta de la caja fuerte, giró el pomo comprobando que todo estaba cerrado. Luego besó a Estrella en la coronilla. Ahora estoy en paz. El dinero está a salvo. Max había cambiado desde aquella noche. Estrella se dio cuenta enseguida. Se volvió más atento, demasiado atento. Siempre le preguntaba dónde estaría, cuándo volvería, qué planes tenía para el día. Por la mañana, durante el desayuno, le preguntó: ¿vas a estar todo el día en la oficina o vas a ver a los clientes? Estaré en la oficina hasta el almuerzo, luego una reunión en el centro. ¿Volverás tarde? Probablemente sobre las 8. Asintió, memorizando. Por la tarde otra vez. ¿Mañana qué tienes previsto? Trabajar. ¿Por qué lo preguntas? Solo me lo preguntaba. Quiero saber cuándo estás en casa y cuándo no. Se estaba volviendo molesto. Estrella no estaba acostumbrada a informar de cada movimiento, pero Max insistía cada vez más. Un día incluso lo sugirió. Quizá deberías irte a algún sitio un par de días. Descansa un poco después de todo lo que ha pasado. Yo me quedaré en casa vigilando el piso. Estrella negó con la cabeza. No quiero ir a ningún sitio. Tengo trabajo que hacer. Max no insistió, pero algo en su mirada la hizo recelar, como si estuviera esperando algo, calculando el momento. Estrella alejó esos pensamientos, pero la ansiedad no desapareció. Recordó las palabras de Salvador. A tu marido le interesa demasiado el dinero. Y ahora que el dinero estaba en casa, en una caja fuerte cuya clave conocía Max, la angustia se agudizó. La semana siguiente al funeral la pasaron intentando volver a la normalidad.
Estrella iba a la oficina, se reunía con clientes, revisaba documentos, pero le costaba concentrarse. No dejaba de pensar en su padre, en el dinero de la caja fuerte, en el extraño comportamiento de Max. No dejaba de preguntarle por su agenda, de preguntarle cada día dónde estaría cuando volviera. Era molesto, pero Estrella lo tomaba como una preocupación. Quizás solo estaba preocupado por ella después de perder a su padre. El miércoles por la tarde tenía que reunirse con un cliente en el centro de la ciudad, una especie de consultoría inmobiliaria. Estrella estaba a punto de salir de la oficina cuando el cliente llamó y canceló la reunión. Estaba enfermo y pidió que se aplazara para la semana siguiente. Miró el reloj, las 6:30. Podía irse pronto a casa, cocinar algo, quizá darse un baño y acostarse normalmente, no a la 1 de la madrugada como de costumbre. El trayecto en coche duró unos 40 minutos. El tráfico en el centro era peor de lo habitual. Estrella aparcó delante de la casa y subió en ascensor. Abrió la puerta con la llave y entró en el piso. Max no estaba. Su coche no estaba en el aparcamiento, así que seguía en el trabajo o en algún lugar de la ciudad. Estrella se quitó los zapatos, fue a la cocina y se sirvió agua. Se asomó a la ventana y contempló el atardecer de la ciudad. El cansancio apareció de repente, el cansancio que se había ido acumulando durante toda la semana y que ella había estado ignorando cuidadosamente. Necesitaba descansar, dormir un poco, pero los pensamientos no la dejaban dormir. Fue a cambiarse al dormitorio. Justo entonces vio el teléfono de Max en la mesita de noche. Estaba en el cargador, con la pantalla encendida. Max se lo había dejado en casa. Era extraño, nunca olvidaba su teléfono, siempre lo llevaba consigo, incluso se lo llevaba a la ducha por si recibía una llamada importante. Estrella estaba a punto de darse la vuelta cuando el teléfono vibró. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla. Luego otro, y otro más. Se detuvo. El teléfono seguía vibrando. Era evidente que alguien estaba enviando mensajes de texto de forma activa. Estrella intentó ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Se acercó y cogió el teléfono. La pantalla estaba desbloqueada. Al parecer, Max lo había olvidado en ese estado. Había un Messenger abierto con el contacto Vera. Estrella frunció el ceño. ¿Vera? No conocía a nadie con ese nombre entre los conocidos de Max. Los mensajes seguían llegando y ella, sin saber por qué, se puso a leer. Max, ¿dónde estás? Estoy preocupada, no contestas. Seguro que es mañana. Quizás deberíamos esperar. ¿Y si se despierta? Dijiste que está tomando somníferos, pero ¿y si...? Estrella sintió que algo en su interior se tensaba. Se desplazó por la correspondencia anterior, a los mensajes anteriores, y el mundo a su alrededor empezó a desmoronarse. Un mensaje de Max, enviado esta mañana. Mañana por la noche, Verónica. Ha estado tomando somníferos desde que murió su padre. Duerme como una muerta, no se despierta. Tomaré el dinero de la caja fuerte e iré directo a ti. Estaremos en la frontera por la mañana, y entonces seremos libres. 900,000, ¿te imaginas? Por fin viviremos. Estrella leyó y releyó estas palabras, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Luego llegaron las respuestas de Verónica. Estoy tan emocionada, pero tan feliz. Pronto estaremos juntas para siempre. ¿Te imaginas? Rentaremos una villa en algún lugar de Playa del Carmen. Viviremos junto al mar. ¿Estás segura de que abrirás tu propio negocio? ¿Has soñado tanto con ello? Max respondió. Claro que lo haré. Por fin habrá dinero. Esa tonta ni siquiera se da cuenta de que lo tenía todo planeado antes de que muriera su viejo. Es una suerte que muriera tan a tiempo. Estrella se hundió en el borde de la cama. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Siguió leyendo, desplazando la correspondencia hacia arriba, hacia el pasado. Había semanas y meses de mensajes. Max había escrito a Verónica que estaba cansado de fingir ser un marido cariñoso, que Estrella
se ganaba la vida decentemente pero era tacaña, no le dejaba gastar su dinero como él quería, que se había casado con ella solo por dinero, pensando que financiaría sus proyectos, pero que no fue así. Verónica se quejaba de que le echaba de menos, de que quería estar con él, de que se escondía y mentía a sus amigas porque él estaba casado. Hablaban de planes, a dónde irían, cómo vivirían. Esto duró al menos 6 meses, quizá más. Estrella empezó a sentir náuseas, náuseas físicas, reales, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se levantó, fue al baño, se echó agua fría en la cara. Miró su reflejo en el espejo, pálida, pupilas dilatadas, alienígena. Volvió al dormitorio y cogió el teléfono de Max con manos temblorosas. Necesito grabar esto. Pruebas. Empezó a hacer capturas de pantalla de la correspondencia, de cada mensaje, de cada detalle. Se desplazó hacia arriba, hojeó la pantalla, más allá, otra vez. Sus dedos apenas escuchaban, pero se obligó a trabajar metódicamente. Cuando terminó, envió todas las capturas de pantalla a su correo electrónico. Comprobó que el correo electrónico se había enviado y que los archivos se habían cargado. Después, volví a dejar el teléfono de Max en la mesilla de noche, tal y como estaba. Me senté en la cama y traté de respirar, respiraciones profundas y constantes, pero todo le ardía por dentro. Rabia, dolor, desesperación. El hombre con el que había vivido 5 años, el hombre en quien había confiado, el hombre que creía que era su roca, había resultado ser un mentiroso y un ladrón. Planeaba robarle el dinero que le había dejado su padre, lo último que le quedaba de él, y huir con unos Vera, dejándola sin nada. Estrella no supo cuánto tiempo permaneció así sentada. Tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Se despertó al oír abrirse la puerta. Max había vuelto. Le oyó entrar, quitarse los zapatos y entrar en la cocina. Luego su voz. «Estrella, ¿estás en casa?» Ella se levantó, se secó la cara y salió del dormitorio. Max estaba en la cocina con una bolsa de la compra en las manos, sonriendo. «Hola, cielo. No esperaba verte tan temprano. ¿Se canceló la reunión?» «Sí. Un cliente se puso enfermo». «Ah, ya veo. Fui al supermercado a comprar comida. Pensé en cocinar algo para la cena». Hablaba tan naturalmente, tan casualmente, como si no hubiera planeado robarla y abandonarla. Estrella lo miró y no pudo creer que no lo hubiera visto antes. La falsedad, la hipocresía, el cálculo en cada gesto. «Me duele la cabeza», dijo en voz baja. «Debo de haber trabajado demasiado. Voy a acostarme». Max adoptó inmediatamente una expresión de preocupación. «Pobrecita, ve a descansar, ya lo haré yo. ¿Me tomo una pastilla?» «No, simplemente me tumbaré». Volvió al dormitorio y se tumbó en la cama. Podía oír a Max en la cocina, cocinando algo. Incluso tarareaba en voz baja. Estrella cerró los ojos, intentando serenarse. No podía estallar ahora. Debía pensar, debía actuar. La cena transcurrió en silencio. Max intentó hablar, preguntó por el trabajo, pero Estrella respondió con una sola palabra. Dijo que estaba cansada, que aún le dolía la cabeza. Él asintió comprensivo, le sirvió té, le ofreció leche caliente. Hipócrita. Después de cenar volvió al dormitorio y se acostó. Max entró más tarde y se tumbó a su lado. Estrella se quedó quieta, haciéndose la dormida. Sentía su respiración junto a ella. Le oía dar vueltas y vueltas, acomodándose. Al cabo de 1 hora, su respiración se calmó y se durmió. Estrella se levantó con cuidado, cogió el teléfono y se vistió en la oscuridad. Salió de puntillas del dormitorio y se dirigió a la puerta principal. Se puso la chaqueta, cogió las llaves del coche. Abrió la puerta en silencio, salió y la cerró tras de sí. Bajó en el ascensor y subió al coche. El trayecto hasta Salvador duró 20 minutos. Estrella conducía, agarrada al volante, y los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
Necesitaba un plan, necesitaba ayuda. Salvador era la única persona en la que podía confiar. La casa de su hermano estaba en un barrio tranquilo, de 2 plantas, con un pequeño jardín. Estrella aparcó, fue a la puerta, llamó al timbre. Esperó. Las luces del interior se encendieron, se oyeron pasos, la puerta se abrió. Salvador estaba en el umbral, con unos pantalones caseros y una camiseta desteñida, el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Vio a su hermana y enseguida frunció el ceño. «¿Estrella? ¿Qué te pasa?» Ella le entregó en silencio su teléfono. Abrió la galería, mostró capturas de pantalla de la correspondencia. Salvador cogió el teléfono y empezó a leer. Estrella vio cómo le cambiaba la cara. Primero desconcierto, luego comprensión, luego rabia. Se le quedó cara de piedra, la mandíbula apretada. Recorrió todas las capturas de pantalla hasta el final y levantó la vista. Ese cabrón. La voz era tranquila, pero había tanta rabia en ella que Estrella se estremeció involuntariamente. ¿Dónde está ahora? En casa. Durmiendo. Salvador le devolvió el teléfono, se dio la vuelta y entró en casa. Ahora mismo me ocupo de él. Estrella le alcanzó, le agarró del brazo. No, espera. ¿Has visto lo que ha escrito? Va a robarte el dinero y a largarse. Mañana por la noche. Lo he visto, pero si te vas ahora, se dará cuenta y huirá antes. Tenemos que ser más listos. Salvador se detuvo, respirando con dificultad. Se veía que luchaba por contenerse. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no lo sé. Necesito consejo. Conoces a un abogado con el que trabajas en los contratos, ¿no? ¿Renato? Sí. Llámalo. Dile lo que debemos hacer. Salvador asintió, sacó su teléfono. Miró la hora, era casi la 1 de la madrugada. Pero marcó el número de todos modos. Largos pitidos, luego una voz somnolienta. ¿Hola? Renato, soy Salvador. Siento despertarte de noche, pero es urgente. Le explicó brevemente la situación. Estrella escuchaba, de pie a su lado, abrazada a sí misma. Salvador escuchaba la respuesta del abogado, asintiendo, preguntándose algo. Por fin terminó de hablar y miró a su hermana. Dice que deberíamos llamar a la policía, pero es importante coger a Max con las manos en la masa cuando robe el dinero. Si no, lo negará todo. Dirá que es solo una correspondencia, fantasías, que no tenía intención de hacer nada. Si le pillan con el dinero, es un robo, hay pruebas. Entonces debo esperar hasta mañana por la noche y dejar que se lleve el dinero. No, no debes, atrápalo. Renato dice que vayas a la policía mañana por la mañana, muéstrales la correspondencia. Organizarán una emboscada, se pararán fuera de la casa. En cuanto Max intente llevarse el dinero, los llamas, entran y lo detienen. Estrella asintió lentamente. Tenía sentido. Asustaba, pero tenía sentido. De acuerdo, eso es lo que haré. Salvador la rodeó con el brazo. Quédate aquí esta noche, no vayas a casa de él. Estrella aceptó agradecida. No podía volver ahora al piso, tumbarse junto a Max, fingir que todo iba bien. Salvador la llevó a la habitación de invitados, trayéndole una manta y una almohada. Se tumbó en el sofá, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos daban vueltas sin cesar. El mañana, la policía, Max, el dinero, la traición. Por la mañana, Salvador la despertó sobre las 8. Preparó café y huevos fritos. Comieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Luego Estrella se preparó para volver a casa. ¿Estás segura?, preguntó mi hermano. Sí, tengo que fingir que no sé nada. Si no, sospechará. Ten cuidado. Si pasa algo, llámame enseguida. Estrella asintió, abrazó a su hermano y se fue a casa. Durante todo el camino se preparó. Debía comportarse con naturalidad, no mostrar nada. Max no debía darse cuenta de que era consciente de ello. El piso la recibió con silencio. Entró, se desnudó y se dirigió a la cocina. Empezó a preparar el desayuno. Huevos revueltos, tostadas, café. Actuó mecánicamente, en automático. 10 minutos más tarde,
Max salió del dormitorio, bostezando, despeinado. La vio y sonrió. «Buenos días, cariño. Te has levantado temprano». «No he podido dormir». Se acercó y le besó la mejilla. Estrella sintió que sus entrañas se apretaban de repulsión, pero no se apartó. Max se sentó a la mesa y ella le puso un plato delante. «Gracias. ¿Vas a ir hoy a la oficina?» «Sí, yo también. Tengo una reunión con un nuevo cliente a las 10». Comieron. Hablaron de trabajo, de planes para el día. La conversación habitual de una pareja normal en el desayuno. Pero Estrella miró a su marido y vio a un extraño. Un mentiroso, un ladrón, un traidor. Un hombre que iba a robarle lo último que le quedaba de su padre y a desaparecer con su amante. Lo vio masticando su tostada, sonriendo, haciendo planes para el día, y se dio cuenta de que ese hombre era un completo desconocido para ella, que nunca había estado cerca de ella, que había vivido con una ilusión durante 5 años, y la realidad era completamente diferente. Max terminó su café, se levantó, se preparó para ir a trabajar. Se despidió con un beso y le dijo que volvería sobre las 7. Estrella asintió, despidiéndole con la mirada. La puerta se cerró tras él y ella por fin se permitió respirar. Le temblaban las manos. Las cerró en un puño, obligándolas a calmarse. Esta noche se acabaría todo. Esta noche sabría toda la verdad. Mientras tanto, tenía que ir a la policía y hacer lo que decía el abogado de Salvador. Atrapar a Max con las manos en la masa y cerrar esta página de su vida para siempre. La comisaría estaba a 20 minutos en coche de la casa. Estrella llegó allí sobre las 10 de la mañana, cuando Max ya estaba en la oficina y no podía sospechar nada. El edificio era gris, anodino, con escalones desgastados en la entrada. Dentro olía a café y papel. Detrás del mostrador estaba sentado el funcionario de guardia, un tipo joven de ojos cansados que, al parecer, estaba terminando su turno de noche. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó sin levantar la vista del ordenador. «Tengo que denunciar un delito, un robo». El agente levantó la vista, evaluándola. Estrella vestía un traje de negocios y parecía serena, aunque por dentro temblaba. «Siéntese. Llamaré a un detective». Cogió el teléfono, hizo una llamada y explicó brevemente la situación. Un par de minutos después, un hombre de unos 50 años salió del pasillo, corpulento, con el pelo canoso y un rostro que había visto demasiado. Ojos cansados, arrugas profundas alrededor de la boca. Se presentó. «Detective García, vamos al despacho». Estrella lo siguió por el estrecho pasillo. El despacho era pequeño, lleno de archivos y cajas de documentos. García señaló una silla frente a su mesa y se sentó. «Cuéntame». Estrella sacó su teléfono, abrió una galería de capturas de pantalla, se lo entregó. «Mi marido planea robarme el dinero, $900,000 en efectivo que están en la caja fuerte de nuestra casa. Lo hará esta noche y se fugará con su amante». García cogió su teléfono y empezó a revisar las capturas de pantalla. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus ojos se movían con rapidez, leyendo detenidamente cada mensaje. Se desplazó hasta el final, luego volvió al principio, releyendo pasajes especialmente importantes. Finalmente levantó la vista. «¿Esta es la correspondencia de su marido?» «Sí, Maximiliano Benavides». «¿Cómo conseguiste acceso a su teléfono?» «Lo dejó en casa anoche. El teléfono estaba desbloqueado, entraron mensajes, lo vi». García asintió, haciendo anotaciones en su bloc de notas. $900,000 en efectivo. ¿De dónde esa cantidad de dinero? «Herencia de mi padre. Murió hace 15 días y me dejó ese dinero. Lo saqué del banco y lo puse en una caja fuerte en casa». «¿Por qué en efectivo?» «Quería tenerlo bajo control. Después de la muerte de mi padre, me dio tranquilidad». El detective lo anotó mientras seguía haciendo preguntas. «¿Dónde está la caja fuerte?» «En mi despacho, empotrada en la pared detrás del cuadro».
¿Quién sabe el código de la caja fuerte? Mi marido y yo. Se lo di hace unos días. Así que él tiene acceso. Vale. ¿El email dice que el robo está previsto para esta noche? Sí. Dice que estoy tomando somníferos y durmiendo a pierna suelta, que cogerá el dinero y se irá con su amante. Planean estar en la frontera por la mañana. García se reclinó en su silla y dio unos golpecitos pensativos con el bolígrafo en su cuaderno. Verá, señora Velázquez, la correspondencia es una prueba, pero no al 100%. Él puede decir que era una broma, una fantasía, que en realidad no tenía intención de hacer nada. Hay que pillarle con las manos en la masa cuando ya ha cogido el dinero y está intentando huir. Entonces es robo, probado e indiscutible. Comprendo. ¿Qué quieres que haga? Le propongo lo siguiente. Esta noche, un policía de paisano estará apostado en un coche frente a su casa. En cuanto su marido saque dinero de la caja fuerte o empiece a salir de casa con sus pertenencias, llame a este número. Le entregó una tarjeta de visita con un número de teléfono escrito a mano. Iremos inmediatamente y le detendremos en el lugar. ¿Puede hacerlo? Estrella cogió la tarjeta, la apretó en la mano. Puedo hacerlo. Bien. Tienes que actuar con naturalidad todo el día para que no sospeche nada. Haz como si no pasara nada. Por la noche, vete a la cama a la hora habitual. Pero mantente despierto, alerta. ¿Entendido? Entendido. Estaremos allí a las 11 de la noche. El coche estará aparcado en la calle de al lado para no llamar la atención. Tan pronto como toques el timbre, estaremos en tu puerta en un minuto. Lo principal es dejar la puerta principal abierta por dentro para que no perdamos tiempo forzando la entrada. Estrella asintió. García redactó el informe y ella firmó en algunos sitios. Cuando todo estuvo listo, el detective la acompañó hasta la salida. Aguante, señora Velázquez. Todo habrá terminado mañana por la mañana. Estrella salió de la comisaría y entró en su coche. Las manos le temblaban tanto que no pudo arrancar el motor durante unos segundos. Respira hondo. Exhala. Necesita serenarse. Hoy iba a ser un día largo. Sacó el teléfono y marcó el número de Raquel. Su amiga contestó al segundo timbrazo. Hola, ¿qué tal? Raque, hay algo que tengo que decirte. Estrella le explicó brevemente todo. La correspondencia, el plan de Max, la policía. Raquel escuchaba en silencio, solo con alguna que otra exclamación. Cuando Estrella terminó, su amiga exhaló. Que le jodan. ¿Qué tío? Sabía que le pasaba algo. Siempre lo supe. Estrella, ¿estás aguantando? Estoy aguantando. Hoy iré a tu casa después del trabajo. No quiero que estés sola después de todo esto. Gracias, Raque. De nada. ¿Para qué están los amigos? Hoy no te acobardes. Tendrá lo que se merece. Se despidieron. Estrella colgó el teléfono y se fue al despacho. Era imposible trabajar. Se sentó en su mesa, miró los documentos y no vio ni una palabra. Sus pensamientos giraban en torno a la noche que le esperaba. ¿Sería capaz de aguantar? ¿Sería capaz de fingir? Hacia el mediodía, Max entró en su despacho. Llamó a la puerta y entró con una carpeta en las manos. Hola, cielo. Un cliente me ha enviado papeleo adicional sobre ese caso. ¿Puedes echarle un vistazo? Estrella levantó la vista. Max estaba en la puerta, sonriendo. Una sonrisa normal, una cara normal. Nada delataba que en unas horas planeaba robarle y desaparecer. Déjalo en la mesa, luego lo miro. Max se acercó, dejando la carpeta en el suelo. Su mirada se deslizó por el escritorio, deteniéndose en el bolso que yacía en una silla cercana, luego el teléfono. Estrella lo vio. Estaba comprobando si sospechaba algo. Cogió el teléfono deliberadamente con calma, miró la pantalla y volvió a dejarlo en su sitio. ¿Va todo bien?, preguntó Max. Estás pálida. Cansada. No dormiste bien anoche. Ya veo. ¿Por qué no te acuestas temprano esta noche? Sí, supongo que sí. Se quedó un momento parado, luego asintió y salió. Estrella le miró. Media hora después volvió a entrar,
aparentemente por otro asunto relacionado con el trabajo, y otra vez hacia el atardecer. Cada vez encontraba una excusa, y cada vez ella le veía evaluar su comportamiento, buscando signos de sospecha. La jornada laboral había terminado. Estrella recogió sus cosas, se despidió de sus compañeros. Max se fue temprano, diciendo que pasaría por la tienda. Llegó a casa, se puso la ropa de casa. Max volvió unos 20 minutos después, efectivamente con una bolsa de la tienda. Preparó la cena, pasta con verduras. Comieron en silencio, sin apenas hablar. Estrella se obligó a tragar cada bocado, aunque tenía un nudo en la garganta. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Max, sirviéndole agua. Quizá deberías ir al médico. Hace una semana que no eres la misma. Echo de menos a mi padre. Ya se te pasará. Max asintió comprensivo. Después de cenar, Estrella dijo que iría a ducharse y a acostarse. Max aceptó, diciendo que tenía trabajo que hacer, que se sentaría un rato más frente al ordenador. Estrella se duchó, se limpió y se puso el pijama. Se metió en la cama, se tapó con una manta, apagó la luz. Se quedó a oscuras, escuchando los sonidos del salón, el ruido del teclado, el susurro del papel. El reloj de la mesilla de noche brillaba con números verdes. Las 10 de la noche, las 11, las 12:30. Hacia la 1 de la madrugada, Max entró en el dormitorio. Se desnudó en la oscuridad, procurando no hacer ruido. Se tumbó a su lado. Estrella se quedó quieta, respirando pausadamente, haciéndose la dormida. Oía su respiración junto a ella, sentía el calor de su cuerpo. Pasaron unos 20 minutos y la respiración de Max se estabilizó. Se hizo profunda. Estaba dormido, o fingía estarlo. Estrella yacía con los ojos cerrados, contando los segundos. La 1 de la madrugada, 1 hora y media, 2 horas. Cada minuto le parecía una eternidad. Le dolía el cuerpo y quería moverse, pero temía romper la ilusión del sueño. A las 3 horas y 10 minutos, Max se despertó. Estrella sintió que el colchón se balanceaba. Él se estaba incorporando suavemente. Ella no se movió, mantuvo la respiración tranquila. Le oyó ponerse de puntillas hacia el armario, el silencioso crujido de la puerta, el crujido de la tela. Estaba sacando una bolsa, el sonido de una cremallera, cuidadoso, amortiguado. Estaba guardando cosas. Entonces los pasos retrocedieron. Max salió del dormitorio. Estrella abrió los ojos lentamente. Oscuridad. Solo la débil luz del pasillo. Se incorporó con cautela y cogió el móvil de la mesilla. Encendió la pantalla y la luz brillante le golpeó los ojos. Encontró el número que le había dado el detective García en sus contactos. Pulsó llamar. Un pitido, luego otro. Respondió con rapidez, una voz tranquila. ¿Sí? Está recogiendo el dinero ahora, susurró Estrella. Ya lo tenemos, en marcha, 2 minutos. Estrella colgó el teléfono, se levantó de la cama. Salió del dormitorio de puntillas. Había una luz tenue en el pasillo. Max había encendido un candelabro cerca de su despacho. La puerta del estudio estaba entreabierta y entraba la luz brillante de la lámpara del escritorio. Estrella se acercó, se paró en el umbral y miró dentro. Max estaba de pie junto a la caja fuerte abierta. El cuadro que normalmente la cubría se había hecho a un lado. Delante de él, en el suelo, había una gran bolsa de deporte medio llena de montones de billetes de $100. Metió metódicamente en la bolsa el dinero que quedaba en la caja fuerte, apilando cada fajo ordenadamente. Su rostro estaba concentrado, casi satisfecho. Estrella pudo ver una leve sonrisa en sus labios. Desplazó el último paquete y cerró la bolsa. Se enderezó, miró a su alrededor, comprobando si había olvidado algo. Entonces vio a Estrella en la puerta. Se quedó paralizado. Durante unos segundos se miraron en completo silencio. Entonces Max intentó sonreír. Era forzada, antinatural. Cariño, puedo explicártelo todo. Estrella guardó silencio. Le miró fríamente, sin emoción.
Max dio un paso hacia la salida, levantando las manos en un gesto conciliador. «Mira, tenemos que hablar. Yo...» En ese momento, el timbre de la puerta principal sonó con fuerza. 3 toques cortos, insistentes. Luego, una voz alta y autoritaria. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». La cara de Max cambió al instante. Su sonrisa desapareció, su piel palideció, sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Estrella, luego a la puerta y de nuevo a ella. Poco a poco se fue dando cuenta. ¿Llamaste a la policía? Estrella no contestó nada. Max corrió hacia la ventana del estudio, la abrió. Se asomó. Había 2 policías en la calle, mirando hacia arriba. Uno de ellos gritó algo. Max cerró la ventana de golpe y se dio la vuelta. Pánico en los ojos, confusión. Se agarró la cabeza. «Jesús, Estrella, ¿no lo entiendes?». La puerta principal se abrió. Estrella la había dejado abierta como había pedido el detective. 4 policías entraron en el piso, el detective García delante. Caminaron rápidamente por el pasillo, orientándose hacia la luz del estudio. García entró primero, vio a Max con una bolsa a sus pies. Se detuvo y miró a su alrededor. Su voz era tranquila, casi aburrida. «Maximiliano Benavides, queda detenido como sospechoso de robo. Ponga la bolsa en el suelo y las manos detrás de la cabeza». Max se quedó de pie, inmóvil. Miró al detective, luego a Estrella. Con los labios temblorosos, intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Finalmente miró la bolsa y luego a su mujer. «Estrella, por favor, esto es un malentendido. Podemos resolverlo nosotros mismos». Las manos en la cabeza. «Ahora», repitió García con más firmeza. Los 2 agentes se adelantaron. Max levantó las manos, le dieron la vuelta y le empujaron contra la pared. El chasquido metálico sonó fuerte en el silencio del despacho. Max se sacudió, intentó volverse hacia Estrella. «Estrella, te lo ruego, diles, esto no es lo que parece». Ella se dio la vuelta. No quería volver a verle la cara, ni oír su voz. Los policías le condujeron hacia la salida. Él caminaba, mirando por encima del hombro, diciendo algo, pero Estrella no escuchaba. Lo sacaron del piso y su voz se desvaneció en el pasillo tras la puerta cerrada. El detective García se agachó junto a la bolsa, abrió la cremallera, miró dentro, contó los montones de notas, sacó un portapapeles y empezó a redactar un informe. $900,000 en efectivo. ¿Todo en su sitio? Estrella asintió. «Sí, bien. ¿Puedes venir mañana por la mañana y hacer una declaración oficial?» «Sí, allí estaré». «Bien, entonces hemos terminado aquí». García asintió, terminó el protocolo. «Aguante, señora Velázquez. Hizo lo correcto, ha salido». La puerta se cerró. Estrella estaba sola en el piso vacío. El silencio le oprimía los oídos. Volvió lentamente al estudio, miró la caja fuerte abierta, el cuadro desplazado. Luego se hundió en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y se rodeó las rodillas con los brazos. No lloró. No había lágrimas, solo vacío, inmenso y devorador. Se quedó sentada con la mirada fija en un punto, sin pensar en nada. Se quedó allí sentada. Media hora después sonó el timbre. Estrella se levantó y abrió. Raquel estaba en el umbral, despeinada, en chándal y con una chaqueta puesta sobre la camiseta de casa. Abrazó a Estrella en silencio, con fuerza, durante largo rato. Luego la llevó a la cocina y la sentó a la mesa. Puso la tetera, buscó té y lo preparó. 2 tazas de té fuerte y caliente. Se sentaron en la cocina bebiendo té en silencio. Raquel no hacía preguntas, no intentaba consolar. Solo estaba allí. Era exactamente lo que necesitaban. El reloj marcaba las horas en la pared. Fuera de la ventana, el cielo se oscurecía, luego empezó a aclararse. Permanecieron sentados hasta el amanecer, sin apenas hablar. Solo una vez Raquel dijo, mirando su taza: «Es bueno que lo hayas descubierto ahora. Imagínate si lo hubiera hecho».
Estrella asintió. Sí, bueno, podría haber sido mucho peor. Al amanecer, Salvador llamó. Estrella cogió el teléfono. ¿Qué pasa? La voz de su hermano sonaba tensa. Se acabó. Le han detenido. Salvador exhaló un suspiro de alivio. Gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien. Vuelve mañana, tendremos un buen almuerzo. Pensaremos qué hacer a continuación. Los abogados, el divorcio, todo. Allí estaré. Allí estaré. Se despidieron. Estrella dejó el teléfono sobre la mesa. Se miró la mano. En el dedo anular brillaba una alianza de oro con un pequeño diamante. Lo miró durante un buen rato. Luego se lo quitó lentamente y lo hizo girar entre sus dedos. Lo dejó sobre la mesa, junto al teléfono. Raquel le tocó el hombro en silencio. Estrella cubrió la palma de la mano de su amiga. Estuvieron así sentadas hasta que el alba de un nuevo día asomó por la ventana.